Este postre tiene varias elaboraciones. Si llegas a la mitad, ya te has convertido en un cocinero extraordinario. Si llegas hasta el final, tienes asegurado un lugar en el Olimpo de los mejores. Para la receta de hoy empezamos preparando el cremoso de fruta de la pasión. En este caso vamos a usar gelatina en polvo. Para hidratarla correctamente hay que mezclarla siempre con agua fría y en proporción de 1 a 6. Si no tenéis gelatina en polvo podéis utilizar hojas, respetando el mismo gramaje. Por otro lado, en un bol mezclamos las 2 yemas de huevo junto con el huevo batido. Añadimos el azúcar y batimos unos segundos hasta que la mezcla blanquee ligeramente. A continuación incorporamos el puré de fruta de la pasión o maracuyá, como prefiráis, y mezclamos bien. Colocamos el bol al baño María sobre un cazo con agua caliente y fuego suave. Vamos montando la mezcla sin dejar de batir, controlando la temperatura de vez en cuando. Veréis que poco a poco va cogiendo cuerpo, aumentando su volumen y espesando como si fuese una crema. Cuando alcance los 82 grados, retiramos del fuego y sin dejar de batir la dejamos enfriar ligeramente. Debe quedar con una textura algo más espesa que unas natillas. Seguidamente, en un vaso, ponemos la mantequilla cortada en dados y a temperatura ambiente. Vertemos encima la crema de fruta de la pasión, todavía bien caliente, y añadimos la gelatina, que ya estará hidratada y habrá formado una masa. Trituramos con el Turmix durante un buen rato. De esta forma conseguimos una textura más fina y además ayudamos a que el cremoso se enfríe ligeramente. Una vez tengamos la crema lista, la vertemos sobre un molde de silicona con forma de semiesfera. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Cuando hayamos repartido la crema, alisamos muy bien la superficie con la ayuda de una paletina. Por último, las llevamos al congelador hasta que estén completamente firmes. La segunda preparación será la crema montada de vainilla. Para empezar, cortamos el chocolate blanco en trocitos pequeños, así se nos fundirá más fácilmente después. Si te está gustando la receta, danos un like, danos un hype, suscríbete. Necesitamos tu apoyo. Muchas gracias. Igual que en la receta del cremoso de maracuyá, hidratamos la gelatina. Recordad, una parte de gelatina por 6 de agua. La mezclamos bien y dejamos que se hidrate hasta que coja esa textura gelatinosa. Por otra parte, abrimos una vaina de vainilla y raspamos su interior para extraer las semillas. Esos pequeños puntitos negros que recubren la vaina y que concentran todo su aroma. Ponemos tanto las semillas como la propia vaina en un cazo, añadimos la primera parte de la nata y llevamos a ebullición. En cuanto empiece a hervir, apagamos el fuego, retiramos la vaina y vertemos la nata aromatizada sobre el chocolate blanco troceado. Así se irá fundiendo. Añadimos también la gelatina ya hidratada y trituramos con el Turmix hasta que el chocolate se funda por completo y obtengamos una masa, una crema lisa y con algo de cuerpo. Es el momento de incorporar el resto de la nata que teníamos fría. La vamos añadiendo poco a poco mientras seguimos triturando para que la mezcla quede bien homogénea. Una vez esté todo integrado, pasamos la crema a un recipiente y lo llevamos a la nevera durante un mínimo de 8 horas. Y la última preparación antes del montaje será el merengue. En un bol mezclamos las claras con el azúcar granulado, el azúcar normal, de toda la vida. Añadimos unas gotas de zumo de limón y batimos ligeramente. Lo llevamos al baño María, procurando que el bol no toque directamente el agua. Lo calentamos hasta alcanzar los 50 grados. Así el azúcar se disuelve correctamente en las claras y conseguimos una textura mucho más fina. Cuando llegue a esa temperatura, pasamos la mezcla a la cubeta de la batidora y montamos hasta obtener un merengue firme, que además haya perdido por completo el calor. Las gotas de limón que hemos añadido cumplen la misma función que el cremor tardo. Ayudan a dar estabilidad y estructura a las claras montadas.
Ya fuera de la batidora, añadimos el azúcar glass que tamizamos para evitar grumos y lo integramos con una espátula de goma mediante movimientos envolventes para que no se nos bajen las claras. Engrasamos el reverso del molde, el mismo que hemos utilizado para el cremoso de maracuyá. Con ayuda de una manga pastelera y una boquilla lisa, grande, vamos formando pequeñas semiesferas sobre los alvéolos. Por último, las llevamos al horno precalentado a 80 grados, durante unas 3 horas para que se sequen bien. Cada hora le damos la vuelta a la bandeja para asegurar un secado uniforme. Transcurrido el tiempo, las retiramos del horno y comprobamos que estén bien secas. Si os gustan con el interior un poco más cremoso, simplemente es cuestión de dejarlas menos tiempo. Fundimos un poco de chocolate blanco al baño María. Mientras tanto, con un rallador alisamos ligeramente la base de las pavlovas, de modo que queden estables y no se muevan al colocarlas en el plato. Una vez el chocolate esté fundido, lo vertemos en el interior de las pavlovas. Las giramos suavemente para que se reparta bien y retiramos el exceso. Es un modo de impermeabilizarlas porque pondremos la ensalada de piña dentro. Ahora nos toca preparar la ensalada de piña, que nos aportará ese punto fresco y ligeramente ácido para equilibrar el dulzor de la pavlova. Limpiamos la piña como de costumbre, retirando los extremos, cortando un trozo y luego retirando la piel y la parte leñosa. Una vez tenemos hecho esto, la cortamos en una brunoise fina, de aproximadamente 1 centímetro, no más. La ponemos en un bol. Una vez tenemos la piña lista, cortamos en juliana unas hojas de hierbabuena o menta y se las añadimos a la piña. Aliñamos con un poco de puré de maracuyá y mezclamos bien para que todos los sabores se integren. Este es el motivo por que impermeabilizamos las pavlovas. Cuando pongamos el relleno no se nos van a humedecer. Ya, para ir acabando, vamos a montar la crema de vainilla. Veréis que con el frío se ha gelatinizado ligeramente, es completamente normal. La vertemos en la cubeta a la batidora y la montamos a velocidad media hasta obtener una textura similar a la de una nata bien montada. A ver, os lo muestro un poco para que lo veáis. Una vez lista, la pasamos a una manga pastelera. Tiene que tener esta textura. Cuando la coges con la lengua, no se cae. Y ya sí, vamos con el montaje final. Colocamos una pavlova boca abajo en el centro del plato y la rellenamos con la ensalada de piña, presionando ligeramente, que quede bien llena. Encima de la piña, o la ensalada de piña, disponemos una semiesfera de cremoso de fruta de la pasión. Y la cubrimos generosamente con esa crema montada de vainilla que acabamos de hacer. Terminamos rallando un poco de lima por encima para dar el tono cítrico, esa punta de acidez más. Decoramos con unas hojas de piña tiernas y bien lavadas. En esta versión encontramos un contraste muy equilibrado entre el dulzor del merengue y la acidez de la fruta. Si no encontráis maracuyá, podéis hacerlo solo con piña y vainilla, con un resultado igualmente delicioso. Espero que lo disfrutéis y como hay muchas preparaciones, podéis probar a hacer una u otra. Nos vemos pronto. Que tengáis una buena Semana Santa. Hasta luego.